Capítulo 1. El cuaderno silencioso. El viento de la costa soplaba con una suavidad engañosa aquella mañana de otoño, llevando consigo el olor a sal, glicinas y misterio. En lo alto del acantilado, la finca conocida como Villa Asterion descansaba, con una quietud inquietante como si retuviera el aliento ante una tragedia inminente. Su dueña, la viuda Isadora Vernet, había convocado a un reducido grupo de personas a pasar el fin de semana allí. Nadie sospechaba que una muerte insólita convertiría aquel retiro social en un escenario de crimen. A las 7 en punto la mañana, la doncella Odette descubrió el cuerpo sin vida del señor Armand Desfleurs, renombrado editor literario en la biblioteca de la villa. Estaba sentado en un sillón de cuero verde, aún con la lámpara encendida sobre su hombro. Parecía dormido, de no ser por la rigidez de su cuello y el cuaderno abierto sobre sus rodillas, completamente en blanco. Lo curioso no era que el cuaderno estuviera vacío, sino que, según los presentes, el señor Desfleurs jamás se separaba de él. Lo utilizaba como diario personal, apuntes profesionales e incluso para esbozar cartas que nunca enviaba. Pero aquel cuaderno no tenía tinta, ni un trazo, ni una palabra, solo hojas perfectamente blancas. La policía local, aunque eficiente en asuntos de contrabando y disputas de herencia, se encontraba desconcertada ante lo que parecía una muerte sin causa visible. No había signos de violencia, ni veneno aparente, ni rastro de forcejeo. El médico rural dictaminó un paro cardíaco, pero la señora Vernet, firme y pálida, exigió una segunda opinión. Y así fue como, la mañana siguiente, llegó a Villa Asterion el hombre cuya presencia bastaba para perturbar los secretos más profundamente enterrados. El célebre detective belga Hércules Poirot, vestido con su habitual elegancia, chaqueta de lana clara, corbata perfectamente anudada y un alfiler de perla en la solapa, Poirot descendió del automóvil con su característico andar meticuloso. Saludó a la señora Vernet con una leve inclinación. «Madame, le ruego me disculpe si llego demasiado temprano para los que disfrutan dormir hasta tarde. Pero el crimen, como el desayuno, debe servirse mientras aún está caliente». Isadora Vernet esbozó una sonrisa cansada. Sus ojos grises estaban enrojecidos, aunque no por el llanto, sino por la tensión. «Le agradezco que viniera tan pronto, Monsieur Poirot. No confío en los diagnósticos apresurados. Armand no murió por accidente. Estaba inquieto, paranoico. Me lo dijo el viernes por la noche». Poirot entrecerró los ojos, observando el entorno con curiosidad. «¿Paranoico?», dice usted. ¿De qué sospechaba exactamente? No me lo dijo. Solo mencionó que había algo en ese cuaderno, algo que debía decidir si revelar o no. Poirot asintió lentamente y sacó un pequeño peine de su bolsillo para alisar su bigote, como si ordenara sus pensamientos del mismo modo. «¿Y ese es el famoso cuaderno, el que se encontró con él?» «Sí, pero estaba vacío». Poirot levantó una ceja. «Ah, no, madame, no lo estaba. Solo parecía estarlo. Eso es muy diferente». La señora Vernet frunció el ceño. Poirot continuó. «¿Puedo ver el lugar donde se encontró el cuerpo?» La señora Vernet condujo a Poirot a la biblioteca, una sala circular con estanterías de roble hasta el techo y una vista impresionante al mar. El sillón aún estaba allí, rodeado de la escena cuidadosamente preservada. El cuaderno descansaba sobre una mesita,
protegido por una cubierta de plástico. Poirot lo abrió con delicadeza. Hojas blancas, perfectas, sin huellas, sin tinta, sin presión visible. Curioso, murmuró. ¿Quién tuvo acceso a esta sala entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana? 5 personas, además de Armand y yo, respondió la señora Vernet. Estaban invitados mi sobrino Julien Vernet, su prometida Colette Durand, el señor Léon Ferraud, el doctor Mirel y la señorita Estelle Chauvet, antigua alumna de Armand Brito Poirot, asintió lentamente. ¿Y todos siguen aquí? Sí, nadie ha salido. Poirot se volvió hacia la ventana. El sol ya se alzaba sobre el Atlántico y su reflejo dorado tocaba la superficie como un secreto aún no contado. Perfecto. Entonces, madame, es hora de que las pequeñas células grises comiencen su labor. Me gustaría hablar con cada uno de ellos, uno por uno. Pero antes, ¿me permitiría ver la pluma con la que el señor Desfleux solía escribir? Isadora asintió. Estaba siempre en su bolsillo interno. Pero cuando lo encontraron, no estaba. Poirot sonrió suavemente. Ah, voilà. El cuaderno sin tinta, la pluma ausente. Y un hombre que vivía entre las líneas. ¿No le parece, madame, que ya tenemos tinta suficiente para empezar a escribir esta historia? Y con eso, Poirot cerró el cuaderno en blanco con sumo cuidado, como si en esas páginas vacías ya hubiera descubierto una verdad oculta. Capítulo 2. 5 sombras. Sobre papel blanco. Poirot solicitó que las entrevistas se realizaran en Minasin, el invernadero, una estructura acristalada al final del jardín, con vistas al mar y alejada del bullicio de la casa. Era, según sus palabras, un lugar neutral, ni demasiado íntimo, ni demasiado frío, ideal para que florezca la verdad. La primera en presentarse fue Estelle Chauvet, una joven delgada, con rostro anguloso y grandes ojos melancólicos. Vestía un abrigo gris, sencillo, y sostenía un libro como si fuera un talismán. Monsieur Poirot, dijo con voz suave, no puedo creer que Armand esté muerto. Fue mi mentor durante años. Me enseñó a escribir, a pensar. Me animó cuando nadie lo hacía. Poirot asintió, observándola con atención. ¿Y lo visitaba con frecuencia, mademoiselle? Nos escribíamos más que vernos. Pero sí, venía a la villa de vez en cuando. Este fin de semana, no sé, sentía que había algo diferente. Estaba distraído, incluso nervioso. ¿Le dijo por qué? No, pero hablaba solo. Una noche escuché desde el pasillo que decía, si lo escribo, ya no podré ignorarlo. Eso me asustó. ¿Vio usted el cuaderno? Claro, siempre lo llevaba. Lo llamaba el receptáculo de sus verdades incómodas. Le gustaban esas frases. Poirot sonrió brevemente. Merci, mademoiselle. Eso será todo por ahora. Cuando Estelle se marchó, entró el doctor Mirel, un hombre bajo, de rostro redondo y voz grave. Su bigote desordenado le daba aspecto de alguien más acostumbrado a los bisturíes que a la conversación. ¿Usted certificó la muerte del señor Desfleurs? Sí. No había signos externos de trauma, ni espuma, ni cianosis. Asumí un infarto súbito. ¿No encontró nada extraño? El médico se encogió de hombros. Solo que tenía las pupilas dilatadas. Eso podría indicar muchas cosas: miedo, drogas, asfixia. Pero sin análisis más profundos. ¿El señor Desfleurs tomaba medicamentos? No que yo sepa.
pero tampoco era mi paciente habitual. Solo lo veía aquí, cuando coincidíamos. Poirot asintió pensativo. ¿Y usted dónde estuvo la noche anterior? En mi habitación, escribiendo cartas. El desayuno lo confirma. Fui el primero en bajar. Y, sí, la puerta de la biblioteca estaba cerrada. Odette la abrió después. Poirot anotó algo en su cuaderno. No en el vacío, pensó con ironía. El siguiente fue Léon Ferraud, un hombre elegante de unos 40, con mirada aguda y modales pulidos. Era agente literario y, según Poirot averiguó, había tenido negocios con Defleurs. ¿Negocios satisfactorios, Monsieur Ferraud? Dependía del día. Armand era un genio con sus autores, pero también podía ser despiadado. Últimamente, discutimos por un manuscrito que yo quería publicar y él retener. Decía que había algo demasiado comprometedora en él. ¿Comprometedor para quién? No lo dijo, pero insinuó que si ese texto salía a la luz, cambiaría varias vidas. Por eso me sorprendió que aceptara venir este fin de semana. Poirot inclinó levemente la cabeza. ¿Cree usted que se sentía amenazado? Más bien que estaba calculando, como si quisiera observar nuestras reacciones antes de decidir. ¿Y el cuaderno? Nunca dejaba que nadie lo leyera. Yo intenté una vez, hace años, y casi me echa de su despacho. Poirot lo despidió con una sonrisa educada, y poco después recibió al señor Julien Vernet. Jovial, carismático, pero con una mirada que no encajaba del todo con su sonrisa. Había algo en él, algo contenido. Armand y yo no nos llevábamos mal, Monsieur Poirot, pero tampoco éramos cercanos. Era un hombre difícil. ¿Y su prometida, la señorita Durand? Julien dudó. Ella apreciaba su opinión. Le enviaba sus poemas. Armand era brutal en sus críticas, pero a veces, también, entusiasta. ¿Y usted cómo se sintió al respecto? ¿Está insinuando que estaba celoso? ¿Lo estaba? Julien lo miró fijamente. No, no me asustaba su influencia, pero sí me preocupaba cuánto dependía Colette de su aprobación. La última en entrar fue Colette Durand. Tenía unos 30 años, cabellos oscuros recogidos con esmero y una expresión ambigua, como si cada palabra que decía escondiera una segunda intención. Monsieur Defleurs era un hombre brillante, pero también cruel. Su opinión podía elevarte o destruirte. ¿Y a usted qué le hizo? Colette alzó la barbilla. Ambas cosas. Me rechazó 3 manuscritos. El cuarto lo aceptó, pero me pidió que no lo compartiera aún. Demasiada verdad para tan poca tinta, dijo. ¿Sabía usted que me dejó una carta? Poirot arqueó las cejas. ¿Una carta? Sí, está en mi bolso, pero no tiene firma, solo una frase. Algunos silencios hablan más que 100 confesiones. Poirot la observó en silencio. Luego se inclinó levemente. Gracias, mademoiselle. Es un detalle revelador. Cuando todos se retiraron, Poirot permaneció unos minutos solo en el invernadero, en silencio absoluto. El mar golpeaba con suavidad las rocas. Tomó su cuaderno de notas y escribió con su pluma perfectamente cargada. 5 sospechosos. 5 silencios. Un cuaderno vacío que dice más de lo que parece. Y luego subrayó una sola palabra. Ausencia. Ausencia. Capítulo 3. Las verdades que no se escriben. Después de las entrevistas, Poirot regresó a la biblioteca, acompañado únicamente por Odette, la doncella. Con paso preciso,
Caminó hasta el escritorio de Armand de Fleurs. Recorrió la superficie con la yema de los dedos, sin tocar nada directamente. Su mirada se detuvo en los pequeños detalles. Una ligera marca circular sobre el cuero donde debió reposar un vaso. Un leve doblez en la alfombra justo al lado del sillón. Un hueco rectangular sobre la repisa que parecía haber contenido un objeto recientemente removido. «Mademoiselle Odette», dijo Poirot con voz amable pero firme. «Usted fue quien descubrió el cuerpo. ¿Notó si algo en la habitación parecía fuera de lugar?» La joven asintió, nerviosa. «Monsieur, yo sirvo el desayuno a las 7. Como siempre, fui a abrir las cortinas. Lo vi allí como dormido. Pero había una hoja de papel en el suelo, blanca, como del cuaderno. Pensé que era basura y la tiré antes de que llegara la señora. ¿Tocó algo más? No, monsieur, lo juro». Poirot no la reprendió. Se limitó a asentir lentamente. ¿Recuerda si el cuaderno estaba abierto o cerrado? Abierto, en sus rodillas, pero todas las páginas estaban limpias. Poirot pidió que le indicara dónde exactamente cayó la hoja. Ella señaló un punto cerca del ventanal. Él se inclinó, sacó su lupa de bolsillo y examinó la alfombra. Apenas perceptible, una línea suave de presión revelaba la silueta de lo que sin duda había sido una hoja doblada. Al tocarla, con guantes, notó algo aún más curioso, un leve rastro de lo que parecía humedad. No de agua. ¿Lágrimas, tal vez? Al salir, Poirot encontró al inspector local, Girard, en el vestíbulo. Era un hombre fornido, de ceño fruncido permanente. «¿Avances, monsieur Poirot?», preguntó con cierto tono escéptico. Poirot se encogió de hombros elegantemente. «Mon ami, en los crímenes donde no hay sangre, la lógica es la única que deja huellas». Girard bufó, pero no respondió. Poirot continuó. «Necesito revisar las habitaciones de los invitados». Discretamente. «¿Y también, monsieur el inspecteur? Quisiera saber quién tuvo acceso al despacho de Fleurs en París durante la última semana». «¿París? Oui. Según la señora Vernet, Armand viajó allá hace 4 días. Dijo que iba a recoger algo importante. ¿Qué trajo?» «Nadie lo sabe. Pero no está entre sus pertenencias aquí, ni en la caja fuerte. ¿Y cree que eso tiene que ver con...?» «Todo, monsieur». El cuaderno vacío. Quizás no está vacío en absoluto. O quizás lo que decía fue extraído antes de que llegara la policía. Mientras Girard se retiraba, Poirot recibió un sobre lacrado de la señora Vernet. Dentro estaba una carta de puño y letra de Armand, fechada la víspera de su muerte. «Isadora, si algo me ocurre, no permitas que destruyan el cuaderno. Dentro guarda mi último juicio. No es un testamento legal, pero sí moral. La tinta puede fallar, pero la intención no». A Poirot lo leyó varias veces. Luego sacó su propia pluma y anotó en su libreta: «El juicio sin tinta». ¿A quién condenaba? ¿Y por qué? La tarde cayó sobre Villa Asterión, tiñendo las paredes de un tono ámbar melancólico. Poirot, solo en el salón, pensaba: ¿por qué un hombre como Desfleurs, preciso, vanidoso, meticuloso en su registro del mundo, guardaría silencio justo cuando parecía dispuesto a revelar algo crucial? En ese momento, Julien Vernet entró con gesto de urgencia. «Monsieur Poirot, debe ver esto». Le tendió una agenda de tapas rojas. Al abrirla,
Poirot encontró una serie de nombres con fechas al lado. Algunos estaban tachados, otros subrayados. Uno de ellos, al final de la lista, estaba encerrado en un círculo. Chauvet, 1110. Lo encontré en el cajón de su escritorio, oculto bajo un falso fondo, explicó Julien. Merci, monsieur. ¿Esta lista la vio alguien más? No lo creo. Yo mismo la he guardado en secreto desde que la descubrí. Poirot miró el nombre rodeado en el centro. Estelle Chauvet. La fecha, el día siguiente a su llegada a la villa. ¿Y hoy es? El 12 de octubre. Poirot cerró la agenda. Entonces, Monsieur Vernet, creo que Mademoiselle Chauvet acaba de subir varios peldaños en la escalera del interés de este caso. Pero Poirot no se movió. Permaneció allí, sosteniendo la agenda como si contuviera una bomba a punto de estallar. Porque en el margen inferior de la hoja, en letra casi ilegible, estaba escrito: no olvidar, el silencio también escribe. Capítulo 4. El eco de las tintas ausentes. La mañana siguiente amaneció con una bruma espesa, como si el cielo hubiera decidido envolver Villa Asterión en un velo de incertidumbre. Poirot, como de costumbre, se había levantado temprano. Tomaba su café con una sola cucharada de azúcar y revisaba por tercera vez la agenda roja que Julien Vernet le había entregado la noche anterior. El nombre de Estelle Chauvet, encerrado en un círculo con la fecha exacta de su llegada a la villa, palpitaba en el centro de la página como un faro de advertencia. A las 9 en punto, Poirot pidió ver a la joven nuevamente. Esta vez la reunión se llevó a cabo en el salón amarillo, donde el eco suave de los relojes antiguos hacía que los silencios fueran aún más significativos. Estelle entró con gesto algo inquieto. ¿Desea verme de nuevo, monsieur Poirot? Oui, mademoiselle. He encontrado una lista en la propiedad del señor Desfleurs. Su nombre aparece allí, con una fecha específica. ¿Puede explicarme eso? Estelle se tensó. ¿Mi nombre? ¿Dónde? Poirot mostró la agenda. La joven palideció. Se sentó sin que se lo pidieran. Esa fecha es el día en que vine. Armand me pidió que viniera. Dijo que tenía algo importante que decirme, pero nunca lo hizo. ¿Y no le pareció extraño que lo anotara con tanta precisión? Tal vez estaba planeando revelarme algo. O tal vez esperaba algo de mí. Poirot cruzó las piernas con lentitud, sin apartar la mirada de ella. ¿Qué tipo de relación tenía usted con Monsieur Desfleurs? Estelle dudó. Luego, tras un largo suspiro, confesó. Lo admiraba profundamente. Durante años fue mi tutor, mi guía. Pero hace 6 meses dejó de responder mis cartas. Me sentí rechazada, desplazada. Vine aquí porque me escribió hace 2 semanas, diciendo que quería compensar su silencio. Poirot tomó nota. Luego inclinó la cabeza ligeramente. ¿Le parece que el contenido del cuaderno tenía que ver con usted? No lo sé. Pero temía que sí. ¿Por qué? Ella bajó la vista. Porque hace años le entregué algo, un manuscrito, una novela basada en hechos reales, muy reales. Armand me dijo que jamás debía publicarse, que la verdad sin contexto es un arma peligrosa. Poirot la observó detenidamente. ¿Y de qué trataba ese manuscrito? De algo que pasó en su juventud. Un escándalo del que casi nadie sabía. Me lo contó una noche, ebrio. Yo lo transformé en ficción, pero él lo reconoció. ¿Y cree que alguien más lo supo?
No, pero si él lo anotó en su cuaderno y alguien lo leyó, habría motivo, terminó Poirot. Motivo suficiente para matarlo y desaparecer. Las pruebas. Ella asintió en silencio, con el rostro pálido como la hoja de un libro nunca escrito. Más tarde, Poirot subió al despacho del difunto. Lo había registrado brevemente antes, pero ahora inspeccionaba con mayor atención los cajones y compartimentos secretos. Bajo una carpeta de correspondencia encontró una carta sin sobre, arrugada y escrita con evidente prisa. La tinta se había corrido en una esquina como si el autor hubiera dudado o llorado mientras la escribía. Julien, he cometido errores, lo sé, pero hay una línea que no se debe cruzar. La literatura debe reflejar la verdad, no protegerla. Lo he decidido. Hablaré. A. de Poirot cerró los ojos un instante. Julien Vernet, el sobrino encantador, habría tenido algo que perder en una revelación pública. A media mañana, Poirot solicitó una conversación con Julien, quien llegó con el paso confiado de quien no teme ser interrogado. «Monsieur Poirot», dijo con tono ligero, «¿a qué debo el honor? Usted me dijo que no tenía conflictos serios con el señor Desfleurs. ¿Puedo mostrarle algo?» Sacó la carta. Julien la leyó, frunciendo ligeramente el ceño. Esto no lo conocía. «Parece estar dirigida a usted». «Puede que sí, aunque no reconozco esa letra con seguridad. Y no lleva firma». Poirot entrecerró los ojos. «No es el contenido lo que me interesa ahora, monsieur, sino la amenaza implícita». «Hablaré». «¿Sobre qué podría hablar Desfleurs que le afectara a usted?» Julien se cruzó de brazos. «Mi tío era un hombre que disfrutaba manipular. Lo hacía incluso con palabras amables. Si planeaba una revelación, quizás no era sobre mí. Quizás era sobre alguien más, y solo usó mi nombre para presionar». «¿Y a quién querría presionar?» Julien no respondió. Poirot no insistió. Se limitó a observar cómo el joven salía de la habitación con la mandíbula tensa. Poco después, Colette Durand buscó a Poirot por iniciativa propia. Parecía alterada. «Monsieur, creo que debe saber esto. Anoche encontré una hoja suelta en mi libro de poemas. No estaba antes». «¿Y qué decía?» Colette sacó un papel doblado con cuidado. Estaba escrito a mano, sin firma. La tinta no se ve a simple vista. Busca la presión, no el color. Poirot leyó y sonrió con una mezcla de aprobación y expectativa. «Ah, por fin, el asesino comete un error, o tal vez deja una pista». Pidió ver el cuaderno original de Desfleurs una vez más. Esta vez lo sostuvo bajo una lámpara oblicua, girándolo con lentitud, y allí, como un susurro contra el silencio, apareció lo que antes no se había visto. Una serie de líneas impresas por presión de escritura, aunque sin tinta. Frases enteras, como grabadas en el aire. «Ah, mes amis», murmuró Poirot para... sí. No era un cuaderno sin tinta, era un cuaderno donde se había escrito con intención de ser leído solo por quien sabe mirar. Capítulo 5. La escritura invisible. Poirot colocó el cuaderno cuidadosamente sobre la mesa del salón amarillo, alejando la lámpara justo lo suficiente para que la luz rasante revelara el rastro de las letras. Las marcas, apenas perceptibles, formaban líneas de una escritura cuidadosa y estructurada, como si hubieran sido escritas con intención deliberada, pero sin tinta.
Un mensaje sin tinta, murmuró. El asesino no destruyó las palabras, simplemente confió en que nadie supiera leerlas. Utilizó una hoja de papel cebolla y un lápiz de grafito para calcar las hendiduras. Con meticulosidad fue copiando las palabras. Las primeras frases eran crípticas, casi poéticas. A veces, la verdad es más peligrosa cuando aún no ha nacido, pero ya se mueve, ya respira. Esta historia debe ser contada, incluso si yo no la termino. Poirot continuó calcando. El siguiente párrafo era más claro y el tono cambiaba. Estelle me trajo la historia, pero la historia no es suya. Ella fue la portadora, no la autora. Alguien más vivió esa verdad. Alguien que juró nunca hablar. Poirot se detuvo. Frunció el ceño. Esa línea, la historia no es suya, deshacía una suposición previa. Estelle era solo un medio. ¿No una confidente? El siguiente segmento parecía revelar un nombre, pero la presión de las letras era más débil. Solo algunas letras sobresalían. C, O, L, E. Poirot volvió a posicionar la hoja. Completó el calco con cuidado. Finalmente, apareció la frase. Colette fue la voz, pero no la pluma. Y Julien. Julien protegió más de lo que admitirá jamás. Poirot retrocedió un paso, el ceño fruncido, la cabeza ligeramente ladeada. Era como si las piezas del rompecabezas se colocaran solas sobre la mesa. Poco después, pidió a Odette que reuniera a Colette Durand en la sala de música. Allí, entre los ecos suaves de un piano mudo, la interrogó sin presión aparente, pero con precisión quirúrgica. Mademoiselle Durand, en su testimonio anterior, usted mencionó haber recibido críticas severas por parte de Monsieur de Fleurs, pero también habló de un manuscrito que él aprobó. ¿Me permite hacerle una pregunta directa? Claro, respondió ella, con la compostura tensa de quien espera un ataque. ¿Ese manuscrito era suyo? Colette parpadeó, y por primera vez su fachada se resquebrajó. ¿Por qué lo pregunta? Porque Armand escribió que usted fue la voz, pero no la pluma, es decir, que dio vida a palabras ajenas. ¿De quién eran? El silencio que siguió fue revelador. Colette desvió la mirada, pero luego, casi en un suspiro, no puedo decirlo, porque la historia implica a alguien presente en esta villa. Ella tragó saliva, bajó la voz. Es una historia antigua, una traición, una confesión que me fue entregada como secreto y que transformé en ficción. Estelle la leyó primero. Luego, Armand. Ambos reconocieron en ella algo que no debía salir a la luz. Pero yo no podía evitar escribirlo. ¿Y el manuscrito? Está en mi habitación. Pero lo escondí después de que Armand murió. Temí que alguien lo encontrara y creyera que... Yo tenía motivos. ¿Motivos como qué? Como venganza. O chantaje. Pero yo solo quise escribir. Eso es un crimen. Poirot no respondió directamente. En cambio, pidió el manuscrito. Colette lo trajo. Un fajo de hojas encuadernadas a mano, sin título, sin firma. De regreso en su habitación, Poirot leyó el texto con atención creciente. Era una historia ambientada en los años 70 en una universidad francesa. Una joven fue utilizada emocionalmente por un profesor casado, humillada y finalmente expulsada por razones inventadas. Años después, ese mismo profesor ascendió a editor literario de prestigio.
y protegió su reputación destruyendo los testimonios que podían incriminarlo. La narración era ambigua. Nunca nombraba directamente al culpable, pero había detalles demasiado específicos, lugares y fechas que coincidían, y en el corazón de todo, una confesión escrita desde la perspectiva de una tercera persona. Yo vi, yo supe y callé. Poirot cerró el manuscrito, tomó su cuaderno personal y anotó. La voz era de Colette, la historia era de Estelle, pero el silencio pertenecía a Julien. Horas después, en el estudio, Poirot revisó los objetos que faltaban del despacho de Desfleurs. La pluma no había sido encontrada. Tampoco un pequeño estuche de cartas personales. Pero ahora, con la lectura del manuscrito, el motivo detrás de esas ausencias empezaba a aclararse. El manuscrito, las entradas sin tinta, la agenda roja, todo apuntaba a un intento deliberado de revelar algo que había permanecido oculto durante décadas. Poirot caminó hacia la ventana, donde la niebla comenzaba a disiparse, revelando el mar con una claridad renovada. El asesino, dijo en voz baja, no mató por impulso, sino por control, no por odio, sino por miedo. Y ese miedo aún no ha terminado de hablar. Capítulo 6. El hombre que cayó. Demasiado. Aquel mediodía, mientras el resto de los huéspedes intentaba mantener las apariencias con un almuerzo forzado en la terraza, Poirot permanecía en el despacho del difunto. Rodeado por las sombras de estanterías imponentes y el crujir suave del parquet, el detective belga meditaba. Todo giraba como una danza silenciosa en torno a 3 personas: Estelle, Colette y Julia. Cada uno había aportado una pieza al rompecabezas, pero ninguna terminaba de encajar. Aún, el manuscrito, cuidadosamente camuflado como ficción, revelaba una historia de abuso de poder. La agenda roja indicaba un plan, y el cuaderno sin tinta era una confesión sin firma, una bomba sin detonador. ¿Por qué escribir sin tinta? ¿Por qué dejar pistas en lugar de hablar en voz alta? Poirot tocó la superficie de la mesa con sus dedos en orden rítmico. Pensaba. En ese momento, el inspector Girard irrumpió sin llamar, jadeando ligeramente. «Monsieur Poirot, acabamos de recibir el informe preliminar de toxicología de París. No hay rastro de veneno común. Sin embargo, el informe menciona un compuesto inusual: escopolamina. En dosis precisas, causa parálisis muscular, inhibe la voluntad y puede simular un infarto si se combina con ansiedad previa». Poirot alzó una ceja. ¿Y quién, en esta casa, podría tener acceso a algo así? Girard bajó la voz. El doctor Mirel. Tiene una pequeña colección de compuestos raros en su estudio, según me informaron, y trabaja con pacientes geriátricos, donde estas sustancias pueden usarse en microdosis. Poirot entrecerró los ojos. Esa pieza no había aparecido antes. ¿Demasiado conveniente? ¿O una verdad cuidadosamente escondida? Merci, inspector. Pero aún no debemos apresurarnos. La verdad, como el crimen, necesita contexto. Poco después, Poirot solicitó una segunda entrevista con Julien Vernet. Esta vez, la conversación se dio en la biblioteca, frente al mismo sillón donde había muerto Armand Desfleurs. Julien entró con semblante inquieto. ¿Otra charla, Monsieur Poirot? Oui. Hay detalles que necesito comprender mejor. Usted era su sobrino. Un vínculo familiar que no todos conocían. Armand
No hablaba de la familia. Tenía sus razones. ¿Y usted? Julien respiró hondo. Yo solo quería que lo dejara todo por escrito. Me decía que no debía manchar su legado. Pero ese legado ocultaba muchas cosas. ¿Temía usted que de Fleurs hablara? Julien lo miró con dureza. ¿Qué insinúa? Poirot se inclinó levemente hacia adelante, su tono imperturbable. Insinúo que usted supo lo que Armand planeaba decir, que encontró su cuaderno y que tal vez quiso proteger algo. ¿A usted mismo? ¿A otra persona? Julien se levantó de golpe. No tengo por qué escuchar esto. Au contraire, monsieur, replicó Poirot con calma. Tiene todas las razones del mundo para hacerlo, porque la verdad ya se ha escrito, no en tinta, no en gritos, pero está aquí, entre las sombras. Julien se quedó inmóvil. Poirot se puso de pie también, despacio. Sé que usted no es un asesino impulsivo. No actuó por odio. Actuó por miedo. Miedo a que el nombre Vernet, su familia, su herencia, quedara manchado para siempre. Y sospecho que ese manuscrito contenía una versión de los hechos que, si se confirmaba públicamente, destruiría no solo el recuerdo de Armand, sino también la figura de otro hombre. ¿Quién? Su padre, quizás, o alguien a quien usted admiró. ¿Es así? Julien bajó la mirada. No puedo decirlo. Es historia enterrada, gente muerta. ¿Qué importa? Poirot se acercó lentamente. Importa porque Armand decidió que era tiempo de dejar constancia. Pero usted decidió que no. Y esa noche, monsieur, Vernet, usted entró en esta biblioteca y algo sucedió. Julien murmuró. No lo maté. No deliberadamente, tal vez, pero la escopolamina. ¿La tenía usted? No. ¿Y quién entonces? ¿Alguien que actuó por usted? Julien no respondió. Poirot cambió de tono, más suave. Julien, usted no es el único que calla. Alguien más en esta casa conoce su temor y lo usa. Hay una segunda voluntad aquí, una mente más sutil. El joven pareció vacilar. ¿Está diciendo que hay otro culpable? Poirot asintió. Oui. Uno que observó mientras otros hablaban. Uno que no escribió, pero manipuló las palabras de los demás, que usó las verdades enterradas para provocar miedo y después desapareció de escena. Julien alzó la vista. Y entonces, con un temblor en la voz, ¿estás hablando de Léon Férot? Poirot no respondió. Solo lo miró con expresión tranquila, mientras en su libreta escribía una sola frase: Férot no escribió el crimen, lo editó. Lo editó. Capítulo 7. El editor del silencio. Aquella tarde, el sol apenas se abría paso entre las nubes grises, como si el cielo también dudara en revelar lo que sabía. Poirot, con su bastón bajo el brazo, caminaba lentamente por el jardín interior de Villa Asterion. No era un paseo de esparcimiento, era, como él decía, una coreografía del pensamiento. Había en el crimen una estructura que recordaba a un manuscrito sin terminar, capítulos bien disimulados, un narrador invisible y una edición deliberada del clímax. ¿Quién mejor para ajustar una narrativa que alguien cuyo oficio era precisamente ese? Léon Férot. El agente literario, siempre elegante, siempre cortés. Había estado sorprendentemente callado desde las primeras entrevistas. Demasiado observador, demasiado neutral. Poirot lo citó discretamente en la sala de lectura, lejos del resto. Férot llegó puntual,
con un libro bajo el brazo y una sonrisa cuidadosa. «Monsieur Poirot», dijo mientras se sentaba. «Me intriga que quiera hablar». De nuevo conmigo. Oui, Monsieur Ferraud. El crimen, al igual que la literatura, no se resuelve únicamente por lo que se dice, sino por lo que se omite. Ferraud sonrió, pero no dijo nada. He leído el manuscrito que Colette escondía, y he visto las notas presionadas en el cuaderno de Monsieur de Fleur. Usted conocía esa historia. Desde hace tiempo, sospecho. Ferraud alzó las cejas con elegancia. ¿Yo? ¿Por qué lo cree? Porque el manuscrito no es nuevo. Es una reescritura. Una versión estilizada de una historia real. Y hay en él correcciones editoriales, cambios de tono, cortes sutiles, marcas que no son propias de una autora amateur. Ferraud entrecerró los ojos. Poirot prosiguió. Usted ayudó a pulir ese texto. Lo sabía peligroso, sí, pero también valioso. Y quería controlarlo. Armand no lo permitió. Por eso discutieron. Por eso usted intentó negociar. Pero cuando supo que Armand estaba dispuesto a incluir su verdad en el cuaderno, actuó. ¿Actué cómo, exactamente? Como lo haría un buen editor. No tachó las palabras. Las silenció. No destruyó el contenido, lo invisibilizó. Sustituyó la pluma con otra sin tinta. Preservó la estructura, pero alteró el significado. Ferraud se recostó en el sillón. Una teoría fascinante. ¿Tiene pruebas? Poirot se inclinó ligeramente. No necesito más que sus propias palabras, monsieur. Usted dijo que Desfleurs quería retener un manuscrito comprometedor, que creía que afectaría muchas vidas. Usted sabía demasiado, y no estaba dispuesto a dejar que el escándalo saliera, porque implicaba a alguien que usted ha protegido durante años. Ferraud no respondió. Su expresión se volvió más severa, más controlada. ¿A quién protege, Monsieur Ferraud? El silencio fue tan largo que pareció una respuesta. ¿A Julien? Un leve movimiento de cejas. Poirot asintió para sí mismo. Él no sabe que usted lo protege. Piensa que usted solo se mueve por interés, pero usted ha estado editando su vida desde las sombras, rechazando manuscritos que podrían dañarlo, controlando versiones, filtrando rumores. Armand era la única variable que no pudo controlar. Ferraud suspiró. Sacó un pañuelo y limpió sus gafas. No lo maté, Poirot. No con sus propias manos, no. Pero usted tenía acceso a la escopolamina. Era usted quien presionaba a Armand para que no hablara. Y la noche del crimen, fue usted quien cambió la pluma del cuaderno. No para matar, sino para borrar. El crimen, Monsieur Ferraud, fue una edición. Ferraud se quedó inmóvil. ¿Y Julien? Inocente en la ejecución, pero no en el pasado. Él también sabía. Él también guardó silencio. Un largo momento pasó entre ellos. Finalmente, Ferraud dijo, no quería destruir a nadie, solo proteger lo que quedaba. A veces, monsieur, dijo Poirot suavemente, lo que se protege con tanto cuidado termina por pudrirse desde dentro. Esa noche, Poirot convocó a la señora Vernet. Le entregó el manuscrito, el cuaderno calco y una carta que acababa de escribir. Esto debe conservarse, no para ser publicado, sino para ser entendido. Isadora. Vernet, serena como siempre, asintió. ¿Entonces todo ha terminado? Poirot miró por la ventana, donde las sombras comenzaban a fundirse con el mar. No, madame.
pero la verdad, al menos, ha comenzado a hablar. Capítulo 8. Las huellas del editor. Al amanecer del día siguiente, Villa Asterión parecía exhalar una calma tensa, como si supiera que las últimas piezas del misterio estaban por caer. Poirot, impecablemente vestido, se encontraba en el comedor privado, hojeando por última vez el manuscrito de Colette Durand. No como lector, sino como analista. Buscaba inconsistencias, repeticiones, ediciones sutiles que revelaran la firma de alguien que, aunque no escribió, sí manipuló las palabras. Uno de los pasajes le llamó especialmente la atención. En él, el narrador mencionaba una escena clave. Una conversación a solas entre la joven protagonista y el profesor. La escena, aunque cargada de tensión emocional, omitía un detalle crucial. No había contexto sobre cómo se conocieron, ni por qué el encuentro ocurrió precisamente en esa fecha. Poirot murmuró: demasiado limpio, demasiado controlado. Aquí hay un redactor profesional, no solo una autora inspirada. Con el cuaderno sin tinta ya transcrito en su totalidad, la verdad emergía como una huella bajo la nieve. La frase final en la última página, escrita con fuerza visible pero sin tinta, decía: si esta historia muere conmigo, alguien habrá vencido al tiempo, pero si alguien la lee, entonces el tiempo ya no podrá mentir. Era una frase extraña, no un lamento, una advertencia. Poirot fue a buscar a Estelle. La joven estaba en la galería norte, observando el mar. Tenía en las manos una carta abierta y el rostro surcado por lágrimas silenciosas. —¿Estás bien, mademoiselle? —preguntó Poirot con suavidad. —Recibí esto esta mañana —dijo, extendiéndole la carta sin hablar más. Poirot la leyó. Era de Armand de Fleurs, fechada 3 días antes de su muerte. En ella, el editor le pedía perdón. No por lo que le había hecho, porque no supe nunca si te hice daño o solo te expuse a él, sino por no haber defendido su historia cuando tuvo la oportunidad. La carta terminaba con una línea enigmática. Ellos saben, pero tú fuiste la única que creyó que el silencio no era justicia. Esto es importante, mademoiselle, dijo Poirot. ¿Se lo mostró a alguien? No, lo escondí. No confiaba en nadie hasta ahora. Poirot le dedicó una inclinación de cabeza. Hiciste bien, pero ahora ha llegado el momento de que confíes en algo más: el orden. La verdad, cuando se presenta con lógica, no necesita defensa emocional, solo estructura. Estelle lo miró con una mezcla de temor y esperanza. ¿Y qué ocurrirá ahora? Ahora, mademoiselle, revelamos al verdadero arquitecto del silencio. Esa misma tarde, Poirot pidió que todos los presentes se reunieran en la biblioteca. Se sentó en el sillón de cuero, justo donde Armand fue encontrado. Los demás tomaron asiento en torno a él. Isadora Vernet, Julien, Colette, Estelle, el doctor Mirel, Léon Ferraud y el inspector Girard. Poirot entrelazó los dedos. He reunido suficientes piezas, no pruebas materiales, eso sería demasiado simple, sino hechos alineados por lógica. Un crimen sin violencia visible. Un cuaderno vacío que no estaba vacío. Un manuscrito que parecía ficción. Y 5 personas que compartían un secreto, pero solo una que deseaba controlarlo. Se giró hacia Léon Ferraud. Usted, monsieur, intentó suprimir una verdad. No porque quisiera proteger su nombre, sino el de otro.
Usted no mató a Armand con sus propias manos, pero sustituyó la pluma. Le dio una sin tinta. Y esa noche, cuando Armand quiso escribir por última vez, no pudo dejar constancia con la fuerza que deseaba. Ferraud no dijo nada. Su rostro se endureció. Poirot continuó. Pero eso no bastó. También necesitaba borrar lo ya escrito. Y ahí intervino otro cómplice del silencio. Alguien que tomó el cuaderno antes de que lo descubrieran. Alguien que arrancó una hoja y la destruyó. Odette vio esa hoja. Estaba en el suelo. Blanca, o parecía blanca. Girard intervino. La hoja que se tiró. Exactamente, interrumpió Poirot. Fue escrita con una pluma invisible. Armand no quería que cualquiera leyera lo que tenía que decir. Pero sí dejó una copia, presionando con fuerza. Y es esa copia la que reconstruimos. Se volvió hacia Julien. Monsieur Vernet, monsieur, usted creyó que Léon actuaba por su bien. Pero fue su silencio lo que facilitó todo. El miedo a que la historia del manuscrito revelara algo más profundo. La historia de su padre, de su familia. Armand no quería vengarse, quería liberarse. Pero ustedes se encerraron más. Julien bajó la cabeza. Colette y Estelle intercambiaron una mirada cargada de significado. El doctor Mirel parecía incómodo. Y Ferraud simplemente guardaba silencio. Uno que, por fin, decía demasiado. Poirot se levantó. Caminó lentamente hacia la puerta. He entregado al inspector los documentos necesarios. La Fiscalía decidirá si los actos cometidos son punibles como homicidio o como obstrucción. Pero yo ya he hecho lo mío. La verdad ya ha sido contada, aunque sea en una tinta que solo unos pocos saben leer. Capítulo 9. Las mentiras que quedan. Después de la dramática reunión en la biblioteca, el ambiente en Villa Asterion se volvió irrespirable. Aunque ninguno de los presentes había sido arrestado de inmediato, el peso de la acusación moral de Poirot flotaba sobre todos como una neblina densa y persistente. Las conversaciones se tornaron esquivas, los pasos más silenciosos y las miradas más prolongadas de lo que el decoro permitía. Esa noche, Poirot cenó solo. Rechazó amablemente la invitación de la señora Vernet a compartir la mesa. Tenía, según explicó, una cita con la memoria de un hombre que quiso hablar y a quien solo dejaron escribir sin tinta. Mientras removía el azúcar de su té con lentitud casi simbólica, pensaba en el capítulo final de la historia. El crimen ya había sido desenmascarado, sí, pero ¿qué ocurría después de que se decía la verdad? ¿La verdad limpiaba? ¿Curaba? ¿O simplemente hería y dejaba cicatrices donde antes había solo silencio? La mañana siguiente, Poirot volvió a solicitar una conversación privada con Estelle Chauvet. Esta vez en el jardín, bajo una pérgola cubierta de glicinas marchitas. La joven lo miraba con una mezcla de gratitud y temor. Mademoiselle Chauvet comenzó con tono grave. Su historia fue utilizada. De eso no tengo duda. Pero también fue silenciada. Y me pregunto si, en el fondo, parte de usted prefirió que así fuera. Estelle no respondió de inmediato. Cuando uno ha sufrido en mí no necesita silencio por mucho tiempo, dijo al fin. La idea de gritar parece ridícula. Y luego da miedo. El silencio se vuelve costumbre. Pero Colette, ella rompió el equilibrio. Lo escribió todo, sin pedir permiso. ¿Y eso la enfadó? Estelle miró al mar. No lo sé. Al principio sí. Después entendí que lo había hecho por mí.
que su furia era un espejo del dolor que yo no quería mirar. Pero ahora ya no importa. La historia está ahí. Ya no me pertenece solo a mí. Poirot asintió con comprensión. Hay valentía en escribir, pero más aún en aceptar ser leído. Luego buscó a Colette. La encontró en la galería oeste, organizando sus papeles con manos temblorosas. Cuando lo vio, bajó la mirada. ¿Quiere acusarme también, Monsieur Poirot? No, mademoiselle, quiero entender. ¿Por qué decidió escribir esa historia? ¿Por qué ahora? Porque ya no podía callarla más. Porque la llevaba dentro como un veneno lento. Y porque Armand me dijo que, si de verdad quería ser escritora, debía escribir. Algo que doliera, algo que me quemara. Lo hice. Y ahora, ya no sé si me he liberado o me he condenado. Quizá ambas cosas, mademoiselle. La literatura no redime, solo muestra. Ella suspiró, agotada. ¿Qué ocurrirá con Feró? La justicia actuará. Pero quizás lo más duro ya ha ocurrido. Ha perdido su máscara. Más tarde, Poirot conversó por última vez con Julien Vernet. Lo encontró solo, fumando frente a los acantilados. La brisa marina agitaba su abrigo, pero no parecía notar el frío. No sabía, dijo Julien sin preámbulo, que Feró me protegía. Pensé que solo quería manipular a Armand. Pero todo era por mí, por algo que yo apenas recordaba. Poirot lo escuchó con atención. Los pecados que se heredan son como sombras largas, Monsieur Vernet. No todos los notan, hasta que el sol se pone. Julien se giró hacia él. ¿Y qué haré ahora? Le sugiero que no edite más su historia, que la viva, y que, por una vez, escriba usted mismo su verdad, con tinta. Esa tarde, cuando Poirot se retiraba hacia su habitación para hacer las maletas, recibió una nota discreta bajo su puerta. Era de Isadora Vernet. Gracias, Monsieur Poirot. No por resolver un crimen, sino por dejar intacto lo que podía salvarse. A veces, en los grandes salones, la justicia necesita entrar en zapatillas. Poirot sonrió, dobló la nota y la guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Antes de marcharse, bajó una última vez a la biblioteca. El sillón de Armand seguía allí, esta vez desocupado. Encima de la mesa, por voluntad de Isadora, descansaban dos objetos. El cuaderno restaurado, con todas sus marcas visibilizadas, y el manuscrito de Colette, sin correcciones. Tal como fue escrito. Poirot se inclinó hacia ambos, y con su caligrafía precisa añadió una línea en la primera página del cuaderno. Aquí termina el silencio. Aquí comienza la verdad. Capítulo 10. El último renglón. El día de la partida llegó con un aire sereno que parecía ajeno a todo lo ocurrido en Villa Asterión. La tormenta había pasado, sí, pero había dejado árboles torcidos, ventanas que ya no cerraban del todo y grietas invisibles en las paredes de las relaciones humanas. Poirot, impecable como siempre, supervisaba la preparación de su equipaje mientras observaba desde su ventana el perfil imponente del mar, cuyas olas golpeaban con la misma cadencia desde el principio del caso. A media mañana, el inspector Girard se presentó con una expresión entre frustrada y resignada. «No habrá arresto inmediato», dijo con el tono seco de quien ya no espera justicia formal. El fiscal considera que la prueba material contra Ferot es circunstancial. No hay testigos, no hay huellas, solo deducciones. Poirot no se alteró. Comprensible.
La justicia legal exige evidencias, la moral, en cambio, se conforma con la claridad. ¿Eso basta? Poirot cerró su maleta con suavidad. Cuando el crimen no se comete con sangre, sino con el alma, a veces la exposición es el castigo más profundo. Créame, inspector, Léon Ferrot ya no es el hombre que llegó a esta villa. Girard no insistió. Se retiró con un ademán cansado, dejándole a Poirot el silencio. Poco después, el detective fue a despedirse personalmente de cada uno. A Estelle la encontró en el invernadero, escribiendo por primera vez sin temblor. A Colette, en la biblioteca, terminando una dedicatoria. A quienes no pudieron hablar, pero aún así dejaron su voz. A Julien Vernet lo halló en el despacho de Armand, con la agenda roja en la mano. Cuando vio a Poirot, se la tendió sin una palabra. Poirot la aceptó y solo dijo: «No repita el error de intentar corregir el pasado, solo asegúrese de no perpetuarlo». Finalmente, se dirigió a la terraza, donde Isadora Vernet lo esperaba con té y un cuaderno nuevo, encuadernado en cuero negro. «Para usted», dijo, sin tinta aún, pero con todo el espacio para sus propias verdades. Poirot sonrió. Lo aceptó con reverencia. «Gracias, madame. Espero llenarlo con lógica, no con arrepentimientos». Bajó por el sendero de grava hacia la entrada principal, donde el chófer ya lo aguardaba. El automóvil negro brillaba bajo el sol pálido. Pero justo antes de subir, se detuvo. Había algo más. Sacó de su chaqueta la hoja calca que había hecho del cuaderno invisible de Desfleurs. La estudió una vez más. Había una línea al margen, tan débil que había pasado desapercibida. El verdadero crimen no fue lo que me hicieron, sino lo que no se dijo cuando aún podía perdonarse. Poirot permaneció inmóvil. Esa frase lo golpeó más que cualquier revelación del caso, porque no se trataba del asesinato, ni de la sustitución de una pluma, ni de la manipulación de una historia. Se trataba del silencio como elección, como arma, como cobardía. Ah, mon pauvre Desfleurs. Usted no buscaba venganza, sino redención. Pero ni siquiera eso le permitieron. Subió al coche y partió. La villa quedó atrás, cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Pero el caso de El cuaderno sin tinta no se desvanecía. Permanecía en la mente de Poirot como un eco sin forma, como un murmullo sin voz. Durante el viaje de regreso, Poirot abrió el cuaderno nuevo que Isadora le había dado, tomó su pluma y en la primera página escribió con trazo limpio: «La tinta no es la que revela la verdad, es la decisión de escribirla». Luego cerró el cuaderno, apoyó su bastón contra la pierna y se permitió, por primera vez en días, cerrar los ojos. Había resuelto el crimen, sí, pero más aún, había dado forma al silencio. Capítulo 11. El cuaderno que no se quema. Días después de su regreso a Londres, Poirot recibió una carta inesperada. El sobre, sin membrete ni remitente, contenía solo una hoja de papel amarillenta con una frase escrita en elegante caligrafía: «Ni la tinta ni el silencio destruyen una historia. Solo el fuego lo hace». El F. Poirot alzó una ceja. Era una provocación, o tal vez una confesión. El sello postal era de Burdeos. Ferrot había partido de Villa Asterión antes de que el fiscal terminara de deliberar. No huyó, no tenía motivos legales para hacerlo, pero desapareció del escenario
como buen editor, cuando su presencia ya no era bienvenida en la página. Poirot colocó la carta en su escritorio, entre recortes de casos anteriores, y se recostó en su sillón de lectura. Todo en ese caso había girado en torno a lo que no se veía: la página blanca, la tinta ausente, los recuerdos reprimidos. Sin embargo, aún quedaban flecos sueltos, y uno de ellos le inquietaba especialmente. ¿Qué pasó con el manuscrito? Había sido entregado a la señora Vernet, sí, y su copia estaba protegida. Pero Colette Durand, según los informes que Poirot había solicitado discretamente al día siguiente de su partida, había desaparecido de la pensión en París donde residía. La dueña solo dijo que se marchó con una maleta y una caja de madera. Poirot encendió la lámpara de escritorio. Abrió su cuaderno de anotaciones y repasó sus propias palabras. La voz era de Colette, la historia de Estelle, el silencio de Julien, la edición de Ferraud, pero la llama de... ¿Quién era? ¿Quién era? El fuego. Una amenaza implícita. Una advertencia de Ferraud. ¿Era posible que el manuscrito estuviera en peligro? Poirot no era hombre de dejar cabos sin anudar. Tomó su abrigo y salió rumbo a la embajada francesa. Una hora después, ya había organizado, con la discreción que sólo un nombre como el suyo podía permitir, el envío de una copia sellada del manuscrito a un notario en Bruselas, no como obra literaria, sino como testimonio. Si desaparece una, habrá otra, murmuró. No por ego, por justicia. Esa misma noche recibió una llamada. Monsieur Poirot, dijo una voz temblorosa al otro lado. Soy Estelle Chauvet. Colette se ha ido. ¿Desaparecido? Voluntariamente. Me dejó una nota. Dice que el manuscrito ahora es mío, que ya no quiere hablar por otros, que necesita encontrar su voz, sin prestarla más. Poirot respiró hondo. Había verdad en eso. Colette No era la víctima, tampoco la culpable. había sido puente y ahora quería ser destino. Mademoiselle Chauvet, dijo con suavidad, tal vez ahora le corresponde a usted escribir, no para exponer, sino para cerrar. ¿Cree que debo publicarlo? Solo si cambia algo, no en el lector. En usted, Bestel, no respondió. Pero al colgar, Poirot sintió que la conversación había sido menos un final y más un punto, y seguido. Al día siguiente, recibió otra carta, esta vez del notario de Bruselas. Recibido el manuscrito. Instrucciones comprendidas. Copia sellada almacenada. Solo se abrirá si usted desaparece o lo solicita expresamente. Poirot asintió, satisfecho. El cuaderno sin tinta no sería quemado, y la historia que tantos quisieron suprimir ahora existía, Incluso si nadie más la leía jamás. Esa noche, mientras ordenaba su escritorio, Poirot sacó el cuaderno de cuero negro que Isadora Vernet le había regalado. Aún vacío, aún expectante. Tomó su pluma y escribió. Algunos casos se resuelven. en salones, otros en bibliotecas. Pero este se resolvió entre márgenes, entre los espacios no impresos, en la tinta que no se ve y en la historia que nadie quiere firmar. Luego cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón más profundo de su escritorio, y con eso, finalmente, Hércules Poirot dio por concluido el caso del cuaderno sin tinta. Capítulo 12. El eco que perdura.
La vida de Hércules Poirot, una vez más, retornó a su ordenado compás. Las mañanas con chocolate caliente y prensa belga, las tardes de paseos exactos y reflexiones geométricas, las noches de silencio perfectamente regulado. Y sin embargo, incluso entre la simetría reconfortante de su rutina, algo del caso de Villa Asterion seguía palpitando en los márgenes de su mente. Un mes después del cierre formal del expediente, cierre sin arrestos, sin condenas, sin escándalos, Poirot fue visitado por un rostro inesperado, Julien Vernet. El joven apareció en la puerta de su piso en Londres sin previo aviso, sin maleta, solo con un abrigo húmedo por la lluvia y la expresión de quien «Ha venido a rendirse». «Monsieur Poirot», dijo en cuanto le abrió, «necesito hablar, no con el detective, con el hombre». Poirot lo hizo pasar sin palabra alguna. le ofreció una toalla, luego un café, y lo observó con la discreta paciencia de quien ya sabe lo que va a escuchar. Julien se sentó al borde del sofá, sin mirar al detective. «He leído el manuscrito. Estelle me lo envió. No lo había hecho antes. Solo sabía lo que contenía, pero no cómo se decía». Poirot permaneció en silencio. No era solo la historia de mi padre. Ni de Armand. Era también la mía. No por culpa, sino por omisión. Porque me negué a saber más, a preguntar. Pensé que el silencio me protegía, pero solo me hizo ignorante. Poirot asintió levemente. La ignorancia también es una decisión. Monsieur Vernet. Ferraud no lo hizo solo, continuó Julien. Yo sabía que Armand estaba escribiendo algo. Sabía del cuaderno. Supe del cambio de pluma. No lo impuse, pero no lo impedí. Lo vi temblar esa noche. Y no hice nada. Poirot se inclinó hacia él. ¿Y ahora por qué ha venido? Julien sacó de su abrigo una hoja de papel doblada. Porque esto también era parte de la historia. Poirot la desdobló con cuidado. Era una carta. Cortísima. Julien, si algún día entiendes lo que he callado, quizás no me odies. El silencio nunca me hizo cobarde, me hizo cómplice. Armand Desfleurs. Una última nota, breve, definitiva. La encontré entre sus libros. No estaba oculta, solo no me había atrevido a mirar. Poirot volvió a doblar el papel y se lo devolvió. Entonces ahora tiene una elección. No puede cambiar lo que se escribió, pero puede decidir qué se escribe después. Julien lo miró por primera vez a los ojos. ¿Y si no soy capaz? Lo será. Tal vez no como escritor, pero como testigo, y Julien se marchó sin más. Poirot lo observó desde la ventana hasta que desapareció bajo la lluvia. Luego regresó a su escritorio y sacó el cuaderno negro que seguía sin terminar. Escribió: «La historia que nadie quiso firmar terminó firmando a todos. No hay crimen sin causa, ni causa sin consecuencia, pero en este caso, el castigo fue la memoria. Y esa, messieurs, nunca prescribe». Esa misma noche, recibió una carta de Estelle. Decía: «He decidido publicarlo, bajo seudónimo. No por miedo, sino por respeto. No firmaré lo que no fue completamente mío, pero tampoco permitiré que se pierda. Gracias por enseñarme que algunas verdades no buscan justicia, solo existencia». Poirot cerró la carta y la colocó en su archivador personal. Tomó su taza de té, miró el reloj, 9:01, un minuto de más, qué escándalo, y sonrió para sí. La historia había terminado, pero su eco, como la presión de una pluma sin tinta,
permanecería grabado en las páginas blancas de quienes aún decidieran leerla. Capítulo 13. La página que no se voltea. Una tarde de noviembre, Poirot caminaba por los pasillos de una pequeña librería de segunda mano en Chelsea. Disfrutaba de esos lugares donde los libros no estaban organizados por géneros, sino por azarosas decisiones de antiguos lectores. Era, como decía él mismo, el caos contenido, algo que no podía controlar, pero sí estudiar. Mientras hojeaba un volumen encuadernado en tela verde, su vista se detuvo en una portada sin título. Solo una flor marchita, dibujada en tinta sepia. No era una edición comercial, claramente. Lo abrió por curiosidad. El estilo le resultó familiar. Un nombre destacaba en la dedicatoria. Para los que callaron antes de tiempo. Para los que hablaron cuando ya nadie escuchaba. Poirot leyó la primera página. Reconoció la estructura, las palabras, el tono. Era el manuscrito, publicado, anónimo, pero inconfundible. Sonrió con lentitud. Entonces, sin decir nada, compró el ejemplar, lo guardó bajo el brazo y salió caminando hacia la calle húmeda, su bastón golpeando con ritmo suave las baldosas. El mundo no sabría de Villa Asterión, no sabría del cuaderno sin tinta, no sabría de Armand de Fleurs, ni de Ferraud, ni de Estelle, ni de Julien. Pero la historia, de algún modo, se había salvado de la hoguera, había cruzado el umbral. Esa noche, ya en su apartamento, Poirot se sentó con una copa de licor y encendió su lámpara de lectura. Abrió el libro por una página cualquiera y leyó: No todos los crímenes tienen culpables. Algunos tienen consecuencias, y algunas consecuencias viven más que los culpables. Dejó el libro sobre la mesa. Abrió su cuaderno negro. Escribió una última entrada, breve, precisa, fin, pero sin punto final. Cerró el cuaderno, y con ello el eco del caso del cuaderno sin tinta desapareció en el silencio perfecto que Poirot tanto apreciaba. Capítulo 14. El último testigo. 2 semanas después del hallazgo del manuscrito en la librería de Chelsea, Hércules Poirot recibió una visita que, aunque inesperada, no lo tomó por sorpresa. A las 4 en punto, justo cuando el reloj de su sala marcaba la hora exacta del té, la doncella le anunció la llegada de una visitante. Odette, la doncella de Villa Asterión. ¿Odette?, repitió Poirot con interés, dejando suavemente su taza en el platillo. Hágala pasar de inmediato. La joven entró con la misma expresión humilde que recordaba, pero con algo distinto en los ojos. Una mezcla de determinación y ansiedad. Vestía con modestia, como siempre, pero sus pasos eran más firmes. Cuando se sentó frente a Poirot, sostuvo entre sus manos un pequeño sobre de papel desgastado. «Monsieur Poirot», comenzó, «he estado pensando en la mañana en que encontré el cuerpo del señor Desfleurs. Lo he recordado muchas veces. Pero hay algo que no le dije». Poirot la observó sin interrumpir. Sabía que a veces el silencio era el estímulo más efectivo para la confesión. Odette tragó saliva. La hoja que encontré en el suelo, aquella que tiré por accidente, no estaba en blanco, o no del todo. Había una línea, solo una, apenas visible. Pensé que era una mancha de humedad, pero ahora estoy segura de que era escritura.
Poirot entrecerró los ojos muy levemente. ¿Y por qué no lo dijo entonces? Tenía miedo. Pensé que había estropeado algo importante. Luego usted empezó a descubrir tantas cosas y no supe si decirlo cambiaría algo. ¿Y qué decía esa línea? Odette abrió el sobre. Dentro había un papel arrugado, viejo, recuperado de un rincón del jardín, según explicó. No sabía por qué lo había guardado. Un presentimiento, tal vez. Una voz interior que decía, «Esto no se tira». Poirot colocó el papel bajo la lámpara. Tomó su lupa. Era una frase desvaída, escrita con tinta aguada, como si hubiera sido arrastrada por una lágrima o por la humedad del suelo. Al final, no escribo para ser leído, escribo para no olvidar. Poirot se recostó en su silla. Cerró los ojos por un momento. Merci, mademoiselle Odette. Usted acaba de cerrar un círculo que parecía completo, pero no lo estaba. ¿Eso cambia algo? ¿Cambia algo? Tal vez no en el crimen, pero sí en su alma y en la mía. La joven bajó la mirada, aliviada. ¿Y qué hará con esto? Poirot dobló el papel con sumo cuidado, como si fuera una reliquia. Lo guardaré, no como prueba, sino como memoria. No todas las verdades necesitan juicio. Algunas solo necesitan ser recordadas. Odette se despidió con una pequeña reverencia y salió de la estancia sin volver la vista atrás. Poirot, solo una vez más, tomó su cuaderno negro. Abrió en la última página y escribió: «A veces, la tinta más duradera es la que no se imprime. Vive en los gestos, en los silencios, en los testigos invisibles». Cerró el cuaderno. Y esta vez lo selló con una cinta roja, un caso más. Un crimen más, pero una lección distinta. Capítulo 15. Una verdad archivada. Diciembre trajo a Londres una niebla persistente que cubría los escaparates, empañaba los cristales de los cafés y borraba los contornos de los rostros en la calle. Poirot, sin embargo, mantenía sus rutinas con precisión inquebrantable: desayuno a las 8, paseo corto a las 9, lectura a las 10. Pero esa mañana interrumpió el orden sagrado de su agenda con una sola excepción: una visita a la Biblioteca Nacional. No era por curiosidad ni por nostalgia, sino por una inquietud que se había convertido en nudo. El manuscrito, ahora editado, publicado, leído por unos pocos, había nacido de una verdad fragmentada. Pero ¿cuál era la versión oficial que los archivos mantenían? ¿Qué quedaba de Armand de Fleurs en los registros del mundo? ¿Qué memoria había sido permitida? Al llegar, Poirot solicitó los expedientes de la editorial Maison d'Aube, la empresa que Armand había dirigido por más de 2 décadas. Los archivos estaban en microfilm, conservados por un asistente de ceño severo que reconoció a Poirot al instante, pero tuvo la cortesía de no decir nada más allá de un «por aquí, monsieur». Poirot revisó minuciosamente contratos, cartas internas, informes financieros. Una red precisa y controlada. Armand de Fleurs había sido, hasta el último día, un editor sin manchas visibles. Pero entre las cartas internas, una llamó su atención. Era un intercambio entre de Fleurs y un joven Ferraud, de cuando éste apenas comenzaba su carrera. Había una línea destacada: hay manuscritos que valen más por no publicarse. El verdadero editor no elige el talento, elige el silencio estratégico. Poirot se quedó inmóvil. ¿Ferraud había aprendido a editar o a borrar? junto a esa carta,
una lista de autores rechazados acompañados por notas personales. Un nombre estaba subrayado E. Chauvet. Fecha 2009. Motivo: estilo maduro, pero peligrosamente cercano a lo autobiográfico. Recomendación: postergar. Postergar, repitió Poirot en voz baja. ¿O censurar? En ese instante comprendió que Armand Desfleurs había estado editando no solo historias, sino vidas. Las de otros y la suya. Había callado verdades, no solo por miedo, sino por un credo profesional: proteger la narrativa más conveniente. Al salir de la biblioteca, Poirot no sentía enojo ni decepción, solo entendimiento. Armand había sido culpable, no del crimen, pero sí del silencio inicial. Ferraud, del siguiente. Julien, del eco. Todos piezas de un engranaje cuidadosamente aceitado para no rechinar, hasta que alguien, una voz, una pluma sin nombre, decidiera escribir lo no dicho. Al volver a casa, Poirot recibió una pequeña caja sin remitente. Dentro, un cuaderno, no negro, sino blanco, intacto, y una nota, para que lo llene alguien que no tenga miedo de empezar desde cero, sin firma. Poirot lo sostuvo un largo rato. Luego caminó hasta su escritorio. Sacó el cuaderno negro con la cinta roja y lo colocó a su lado. Uno, lleno de verdades entre líneas. El otro, aún vacío. 2 cuadernos, murmuró. Uno para recordar. El otro para comenzar. Y con esa decisión, por primera vez en semanas, abrió la nueva libreta y escribió: Este no será un archivo, será un punto de partida, porque incluso para Poirot la verdad no solo debía descubrirse, debía continuar. Capítulo 16. El caso que no se olvida. Días antes de Navidad, Poirot recibió un paquete inesperado. No tenía remitente, pero la caligrafía del destinatario, Monsieur Hercule Poirot, Londres, estaba escrita con una pluma de tinta azul oscura en letras inclinadas, cuidadas, contenidas. Al abrirlo, descubrió un ejemplar encuadernado artesanalmente. En la primera página, con tinta negra, el cuaderno sin tinta, una narración basada en hechos que nadie quiso firmar. Poirot alzó lentamente la ceja izquierda. No era el mismo volumen anónimo que había hallado en la librería de Chelsea. Este parecía una edición aún más privada. Había algo ceremonioso en su manufactura. El papel más grueso, las tapas duras, una cinta roja marcando la mitad del texto adjunta, una carta breve, firmada con iniciales que apenas ocultaban su procedencia. He aprendido, Monsieur Poirot, que algunos libros no se publican por el mundo, se publican para uno mismo. Esta es mi verdad. No la definitiva, pero sí la que he podido contar. Gracias por enseñarme a no destruirla. Ese, Estelle Chauvet. Poirot, conmovido, colocó el libro sobre su escritorio. Por un momento, no lo abrió. En su lugar, caminó hacia su ventana y contempló las luces de la ciudad encendiéndose en el atardecer. Bajo esa calma aparente, tantas historias, tantos silencios, tantas verdades a medio decir. Esa noche encendió la lámpara, se sentó en su butaca de lectura y comenzó a leer. Página a página, palabra a palabra, había cambiado la narración, el enfoque. Estaba escrita con menos rabia y más reflexión. Ya no era una acusación, era un testimonio.
y en el centro de todo, la figura de Armand Desfleurs, no como villano ni mártir, sino como un hombre atrapado en sus propias reglas. Una frase, en particular, lo detuvo. Aquel que edita demasiado, la verdad termina por no reconocerse en lo que queda. Poirot cerró los ojos. Sintió el peso de esa idea. La edición como control, el silencio como castigo, el manuscrito como intento de redención. Al día siguiente visitó la oficina de un viejo colega, un editor de biografías y ensayos históricos. Le entregó el ejemplar. «Esto no es una novela», dijo Poirot. «Es un caso cerrado por la ley, pero no por la conciencia. No deseo que se publique. Deseo que se archive». El editor asintió, comprendiendo sin preguntar. ¿Por qué? Porque algún día alguien buscará la historia real y necesitará algo más que rumores. Necesitará una voz. Poirot dejó el libro, estrechó la mano del hombre y salió sin mirar atrás. Esa misma noche, al regresar a su apartamento, escribió la última línea en su cuaderno blanco. La verdad no siempre brilla. A veces permanece entre hojas no impresas, esperando al lector adecuado. Luego cerró el cuaderno, sin sellarlo esta vez. Lo dejó abierto en su escritorio, junto a una pluma cargada de tinta. Capítulo 17. El lugar donde comienzan las palabras. En la calma habitual del barrio de Whitehaven Mansions, un delgado haz de sol se colaba entre las cortinas de tul del apartamento de Poirot. El detective belga estaba revisando su correspondencia matutina, con su chal de seda cuidadosamente cruzado sobre los hombros, cuando su mirada se detuvo en un sobre sin sello postal. Había sido entregado a mano. La nota en su interior era breve, escrita con lápiz sobre papel de carta grueso. Un café en Montparnasse. Pasado mañana. Rue de l'Ambre, 9, mediodía. C. No era una sorpresa. Después de todo lo acontecido, solo una persona firmaría así. Colette Durand Poirot partió para París esa misma noche. Rue de l'Ambre era discreta, alejada del bullicio de los bulevares principales. El café, decorado con tonos ámbar y lámparas, Art Deco, parecía suspendido en otra época. Colette ya lo esperaba. Vestía de negro, pero no por duelo. Era su estilo. Frente a ella, una taza humeante y un cuaderno abierto. Esta vez sí con tinta. «Monsieur Poirot», dijo, apenas sonriendo. «No imaginé que vendría». «Mademoiselle Durand, usted me conoce. Si un asunto literario queda inconcluso, es casi un crimen para mí». Colette rió suavemente. Luego señaló el cuaderno. «Estoy escribiendo algo nuevo. Nada dramático. Una historia sobre alguien que encuentra un cuaderno sin palabras y decide llenarlo de otras vidas. ¿Le parece banal?» Poirot negó con una leve sacudida de cabeza. «Al contrario, me parece reparador. Escribir es construir sentido y, en su caso, también sanar lo que otros destruyeron, incluso cuando uno no sabe si tiene derecho a contar ciertas cosas». «Mademoiselle», respondió Poirot con tono amable, pero firme, «la justicia no se encuentra solo en los tribunales. A veces se encuentra en la honestidad con uno mismo». Colette lo miró en silencio un momento. «No he vuelto a ver a Estelle, ni a Julien. Ferraud está en algún lugar de Ginebra, según me dicen. Silencioso como siempre. ¿Y eso le pesa?» «No». Me alivia. El silencio de los demás me deja espacio para escuchar mi voz. Poirot asintió.
Entonces ha hecho las paces con el cuaderno sin tinta. No exactamente. Solo he aprendido a escribir el mío con tinta propia. Permanecieron unos minutos en silencio, escuchando el murmullo de las conversaciones en francés, las cucharillas contra la porcelana. Finalmente, Colette preguntó, ¿cree que algún día ¿Alguien escribirá toda esta historia como ocurrió? Poirot ladeó la cabeza. Tal vez. Pero la cuestión más importante no es si se escribirá, sino si se leerá con los ojos adecuados. Ella cerró su cuaderno y lo guardó en su bolso. Gracias. Monsieur Poirot, por no haber cerrado el caso, sino haberlo dejado abierto donde debía? No todos los casos piden condena, mademoiselle. Algunos piden comprensión. Y esos, los más raros, son los que más enseñan. Colette se levantó. Lo saludó con una inclinación de cabeza que llevaba más respeto que afecto, más gratitud que nostalgia. Luego, desapareció por la puerta giratoria del café. Poirot se quedó un momento más, observando la calle. París lo había visto resolver crímenes, desenmascarar impostores, exponer engaños, pero esa vez se había limitado a ser testigo, a permitir que otros encontraran su propia lógica. Pidió la cuenta, dejó una propina exacta, ni más ni menos, y salió a caminar por el boulevard Raspail, donde la ciudad respiraba historias, aún no escritas. En su bolsillo, el cuaderno blanco seguía esperando. Capítulo 18. El lugar donde termina la tinta. Era enero en Londres. El invierno aún no mostraba nieve, pero las calles estaban recubiertas de una humedad que se adhería a los huesos. Dentro del apartamento de Whitehaven Mansions, todo era orden. Los relojes bien sincronizados, las flores perfectamente dispuestas y las cortinas medidas al milímetro. Hércules Poirot se encontraba sentado frente a su escritorio, el cuaderno, blanco a su izquierda, su estilográfica a la derecha. Había llegado el momento de escribir el último capítulo, no para los demás, para él. El caso del cuaderno sin tinta no había terminado con la muerte de Armand Desfleurs, ni con las confesiones implícitas de Ferraud, ni con la publicación anónima del manuscrito. Tampoco con los actos reparadores de Estelle, Julien y Colette. Había quedado una última incógnita sin resolver, una que no pertenecía al crimen, sino al alma del caso. ¿Por qué Armand no habló antes? ¿Qué detuvo a un hombre que tenía tanto poder sobre la palabra? Poirot regresó al archivo que había guardado con tanto celo. Las transcripciones del cuaderno invisible, las cartas rotas, la agenda roja. Y por fin comprendió. No fue miedo, fue fe. Armand creía que las palabras tenían peso, que no debían usarse a la ligera, que una acusación era también un juicio, y que no todos los que sabían estaban preparados para ser testigos. Por eso esperó. Por eso escribió sin tinta, para dejar constancia sin traicionar, para que alguien, no él, decidiera si esas palabras merecían voz. Y esa decisión, finalmente, había sido compartida. Por Estelle, que aceptó su historia, por Colette, que la dio forma, por Julien, que enfrentó su omisión, por Poirot, que se limitó a observar el movimiento de las piezas sin necesidad de empujarlas. En el centro de su escritorio, Poirot abrió una última vez el cuaderno blanco. Escribió: el asesino fue el miedo, el arma, el silencio, pero la víctima fue la verdad no dicha.
El crimen no se cometió una sola noche. Fue cometido durante años. ¿Quién es culpable entonces? Todos. ¿Quién lo redimió? La tinta. Al fin, la tinta. Semanas después, Poirot recibió un paquete sencillo. Dentro, una edición formal, encuadernada con modestia, del manuscrito que ahora circulaba en editoriales independientes bajo el título Las palabras que no se dijeron, firmado, por fin, con nombre completo, Estelle Chauvet. En la solapa interior, una dedicatoria para H.P. que no necesitó resolverlo todo para comprenderlo todo. Poirot colocó el libro en su biblioteca personal, justo entre grandes discursos judiciales y cartas de Nietzsche, donde pocas personas mirarían, pero donde él sabría encontrarlo cada vez que lo necesitara. Esa noche tomó su bastón, se colocó su abrigo y caminó bajo la niebla de Londres con paso lento pero firme. Pasó junto a un parque sin detenerse. Cruzó un puente donde las farolas parecían encenderse solo para él. Nadie lo reconoció. No hizo falta. Había resuelto asesinatos imposibles, robos magistrales, traiciones inconfesables. Pero ese caso, el del cuaderno sin tinta, había sido distinto. Porque no se trataba de descubrir quién lo hizo. Se trataba de entender por qué todos callaron. Y al comprenderlo, Poirot no necesitó señalar culpables. Bastó con que alguien, en algún lugar, comenzara a escribir. Esa noche, antes de dormir, Poirot volvió a su escritorio, acarició la tapa del cuaderno blanco, y con la misma calma con la que cerraba un reloj de bolsillo perfectamente sincronizado, escribió 2 palabras: C'est fini.